¿Por qué las gotas de lluvia no nos matan? La ciencia detrás de la velocidad terminal. ¿Sabías que cada gota de lluvia cae desde el cielo, como si fuera una bala diminuta, pero ninguna te hace daño? Si una piedra cayera desde la misma altura, atravesaría el suelo a más de 200 km por hora. Entonces, ¿por qué las gotas no nos rompen la cabeza cada vez que llueve? La respuesta está en una ley fascinante de la física, que literalmente nos salva todos los días: la velocidad terminal. Así que antes de que empiece a llover, dale like, suscríbete y comparte este video, porque lo que estás a punto de descubrir te hará ver la lluvia de una forma completamente nueva. Hay algo profundamente engañoso en la lluvia. Es inofensiva, romántica incluso, pero si lo piensas con calma, debería ser aterradora. Imagina miles de pequeñas masas de agua cayendo desde nubes que están a varios kilómetros de altura. La gravedad no tiene piedad. Y si las cosas fueran tan simples como algo cae, acelera y se estrella, una tormenta sería como una lluvia de balas líquidas. Cada gota tendría energía suficiente para abrirte un pequeño agujero en la cabeza. Pero eso, por supuesto, no pasa. Caminamos bajo la lluvia, a veces sin paraguas, y lo peor que puede ocurrir es que terminemos empapados o despeinados. ¿Por qué? La respuesta está en una ley invisible y maravillosa de la naturaleza: la velocidad terminal. Ese límite secreto que impide que todo lo que cae siga acelerando hasta la locura. Pero, antes de entenderla, vale la pena seguir el viaje de una gota desde su nacimiento, allá arriba, en las nubes. Aquí es donde empieza la historia interesante. Uno pensaría que, al caer desde kilómetros de altura, las gotas deberían acelerar indefinidamente. Después de todo, la gravedad las jala con fuerza constante, 9,8 metros por segundo cada segundo. En el vacío, sin aire, eso sería cierto. Una piedra lanzada desde la misma altura llegaría al suelo a más de 200 km por hora. Pero la atmósfera no es un vacío. Está llena de moléculas que se oponen al movimiento. Y esa oposición es la resistencia del aire, el gran freno del universo cotidiano. Cuando una gota cae, choca contra esas moléculas invisibles que la rodean. Y esas colisiones, aunque diminutas, suman fuerza. Cada segundo que pasa, el aire empuja hacia arriba con más intensidad, hasta que llega un punto en que el empuje del aire iguala exactamente el peso de la gota. En ese instante mágico, la gota deja de acelerar. Sigue cayendo, sí, pero a velocidad constante. Ha alcanzado su velocidad terminal. Para una gota de lluvia promedio, de unos 2 milímetros de diámetro, esa velocidad ronda los 9 metros por segundo, unos 32 kilómetros por hora. Es decir, lo que corre una persona en una bicicleta cuando no tiene prisa. Suena rápido, pero no lo suficiente para hacer daño. Si el agua fuera una piedra, sería otro asunto, pero el agua no golpea, se aplasta, se deforma, se dispersa. La gota se aplana un poco con el aire, y cuando toca tu piel, su energía se disipa en una milésima de segundo. En realidad, lo que sentimos no es dolor, sino sorpresa. Claro, no todas las gotas caen igual. Las más pequeñas, esas que forman la neblina o la garúa, casi flotan en el aire. Avanzan a medio kilómetro por hora, apenas descendiendo. Las más grandes, las de las tormentas que hacen ruido en los techos, alcanzan los 25 o 30 kilómetros por hora. Pero no más que eso. Nunca verás una gota cayendo a 100 kilómetros por hora, porque la naturaleza no lo permite. Cuando una gota crece más de 4 o 5 milímetros, el aire la deforma tanto que se aplasta, se estira y acaba partiéndose en gotas más pequeñas. Es como si la atmósfera tuviera un sistema automático de seguridad, demasiado grande, rompiéndose en 3, proceda. Y así se mantiene el equilibrio. Ninguna gota de lluvia puede volverse peligrosa sin destruirse primero. La velocidad terminal depende del peso del objeto, su tamaño, su forma y la densidad del aire. Un humano que salta en caída libre alcanza su velocidad terminal a unos 200 km por hora. Si abre los brazos y las piernas, aumenta la superficie que enfrenta al aire y reduce su velocidad a 120. Los paracaidistas juegan con esto como artistas del aire. Las gotas, de algún modo, hacen lo mismo sin pensarlo. Su forma achatada y su ligereza son su paracaídas natural. Si el aire no existiera, todo sería distinto. Imagina que, por alguna locura, desaparece la atmósfera
y tú estás parado bajo una nube a 3 kilómetros de altura. Si una gota de agua cayera en línea recta hasta ti, aceleraría sin freno, alcanzando más de 250 kilómetros por hora antes de golpearte. En esas condiciones, una simple gota sería un proyectil letal. Afortunadamente, el aire nos protege no solo de gotas, sino también de meteoritos. Es la misma idea: fricción y resistencia. Los meteoritos pequeños se desintegran antes de llegar al suelo, porque el aire los frena y los calienta, igual que las gotas grandes que se rompen antes de golpearte. Y si esto te está dejando tan loco como a mí, dale like, suscríbete y comparte este video, porque lo que viene es todavía más increíble. Estamos hablando de la razón exacta por la que las gotas no se vuelven balas del cielo. Y créeme, la explicación es una joya de la física. Los científicos no podían quedarse sin medir esto, claro. En laboratorios de meteorología y túneles de viento, se han hecho experimentos donde se suspende una gota con una corriente de aire ascendente. El truco consiste en encontrar la velocidad exacta a la que la gota queda flotando inmóvil. Ese es su punto de equilibrio, su velocidad terminal. El resultado fue fascinante. Una gota de medio milímetro cae a unos 2 kilómetros por hora, una de 1 milímetro a 7, una de 2 milímetros a 20, una de 3 a 25 y las de 4 a 28. Más allá de eso, todas se rompen. Ninguna gota grande sobrevive el viaje. La atmósfera no solo frena, también edita. Durante los años 60 hubo incluso experimentos más excéntricos. Algunos físicos intentaron crear gotas gigantes en laboratorio, usando cámaras selladas y atmósferas controladas. Querían ver hasta qué punto podía crecer una gota antes de que la presión del aire la destruyera. Ninguna sobrevivió completa. Todas se partieron antes de caer más de unos pocos metros. El aire, una vez más, se impuso con elegancia. Y no solo las gotas obedecen esta regla, todos los objetos en caída libre lo hacen. Un papel, una semilla, una hoja de árbol. Cada uno tiene su velocidad terminal, determinada por la relación entre peso y resistencia del aire. Es lo que hace que una hoja caiga en zigzag, que una pluma descienda bailando y que una gota caiga recta pero suave. Es un principio universal que rige desde lo microscópico hasta lo cósmico. Si el agua fuera más densa, sería otra historia. Supón que llovieran gotas de mercurio. El mercurio es 13 veces más denso que el agua, así que las gotas pesarían mucho más y la resistencia del aire tendría poco efecto. Caerían a velocidades aterradoras, de más de 150 km por hora, y una tormenta sería un espectáculo letal. Lo mismo ocurriría si el aire fuera más delgado, como en Marte. Las gotas caerían casi sin freno. Pero en la Tierra, la densidad del aire y la del agua se equilibran de forma perfecta. La lluvia puede caer durante horas sin lastimar a nadie, aunque caigan millones de litros del cielo. La belleza del asunto es que esta física cotidiana tiene aplicaciones reales. Los ingenieros que diseñan parabrisas, paraguas, drones o autos de Fórmula 1 estudian cómo se comportan las gotas a distintas velocidades. Saber que una gota no superará los 30 km por hora es fundamental para calcular la resistencia de los materiales o la forma óptima de repeler el agua. Incluso el diseño de un paraguas, con su curvatura y su estructura flexible, se basa en esa cifra. Está hecho para desviar miles de pequeñas colisiones acuáticas por segundo, sin romperse ni voltearse. Cada vez que una gota resbala por tu ventana, lo hace siguiendo las leyes de la velocidad terminal que los ingenieros han aprendido a domesticar. Y no creas que esto solo ocurre en la Tierra. En otros planetas, la historia sería radicalmente distinta. En Venus, la atmósfera es tan densa que las gotas de ácido sulfúrico, nada menos, se evaporan antes de tocar el suelo. En Marte, el aire es tan delgado que cualquier gota se congelaría o impactaría con fuerza antes de desintegrarse. Y en Júpiter, donde se cree que llueven diamantes, las gotas sólidas caen a velocidades tan altas que terminan vaporizándose por la presión antes de llegar a las capas más profundas. Así que podríamos decir que, dentro del caos cósmico, la Tierra tiene la lluvia perfecta, ni tan violenta como para herirnos, ni tan débil como para desaparecer antes de tocarnos. Hay un lado poético en todo esto. La velocidad terminal no solo explica la física de una gota,
también es una metáfora de equilibrio. Todo lo que cae en este mundo, una gota, una hoja o incluso nosotros mismos, tiene un punto en el que deja de acelerar, en el que el entorno lo sostiene. La atmósfera, invisible y constante, es la mano que frena la caída sin detener el movimiento. La próxima vez que te sorprenda la lluvia y sientas esa primera gota en la cara, piensa en el viaje que ha hecho. Nació en una nube a miles de metros, cayó luchando contra el aire, se deformó, vibró, rozó otras gotas, frenó y finalmente te tocó, suave, con una energía tan pequeña que apenas bastaría para mover un grano de arena. Todo ese esfuerzo solo para humedecerte. Y sin embargo, ahí está la magia. Lo que parece un simple fenómeno cotidiano es en realidad una sinfonía de fuerzas en equilibrio. Gravedad, resistencia, presión, forma, densidad. Si cualquiera de ellas cambiara ligeramente, la experiencia sería muy distinta. Un poco menos de aire, y la lluvia sería peligrosa. Un poco más de densidad, y la lluvia nunca llegaría al suelo. Pero el planeta, en su ingeniería natural, mantiene la proporción exacta para que llueva con suavidad. En el fondo, entender por qué las gotas de lluvia no nos matan es recordar que el mundo está lleno de límites invisibles que lo mantienen habitable. Que no vivimos en un lugar diseñado para extremos, sino para equilibrios. La velocidad terminal es una frontera amable, el punto en el que la gravedad deja de ser amenaza y se convierte en danza. Es la razón por la que podemos mirar al cielo sin miedo cuando se nubla. La razón por la que las tormentas no son guerras, sino espectáculos. Increíble, ¿no? La próxima vez que mires una tormenta, recuerda que cada gota que toca tu piel cayó desde kilómetros de altura. Y aún así, la física la frena justo a tiempo. Si te sorprendió tanto como a mí descubrirlo, dale like, suscríbete, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué otra curiosidad del mundo te gustaría que exploráramos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo lo extraordinario detrás de lo cotidiano.